Diana Molina estaba sentada tras la barra de un club nocturno e involuntariamente recordó la teoría de que la vida es una sucesión de rayas blancas y negras. Los psicólogos autodidactas solían decir que la vida es una cebra, y si uno se encuentra en la raya negra no debe desesperar, pues le espera un futuro brillante. Otros aconsejaban, bromeando por supuesto, abastecerse de pintura blanca y arreglar la situación a su gusto. Pero a Diana estos consejos le resultaban más irritantes que reconfortantes, porque no podía ver ni prever ningún resplandor en la sucesión de problemas. Al contrario, los problemas salían a borbotones del cuerno de la abundancia. Tengo la sensación de que en mi vida anterior me dediqué a destruir gente o gatitos monos, y de una forma brutal, se quejó Diana a su mejor amiga Silvia, que le había hecho compañía aquella noche. Si no, ¿por qué iba a sufrir tanto? Al fin y al cabo, la única luz que me esperaba estaría al final del túnel. Silvia Blanco, aunque había conseguido acostumbrarse a la escalada de humor negro de su amiga durante el último mes, seguía estremeciéndose tras tales afirmaciones. Inmediatamente agarró a Diana del brazo y le aseguró que no debía pensar así. «Los pensamientos son materiales, Diana». Silvia miró enfadada a los ojos de su amiga. «Tienes que tener pensamientos positivos, ¿entiendes? Para que el universo te escuche. Por cierto, el universo es muy sensible a las palabras, a las peticiones y a los pensamientos. Siempre responde a las cargas energéticas poderosas. Tienes que vigilar tus pensamientos y tus palabras. Muchas cosas se hacen realidad». Silvia era una chica obsesionada con el esoterismo, los horóscopos, los mantras y las afirmaciones. Elegía a sus novios según su signo del zodiaco y empezaba el día junto al espejo llenándose de energía para el éxito. Diana estaba en las antípodas. No creía en ese tipo de cosas. La chica estaba segura de que tenía que conseguirlo todo en la vida con su propio esfuerzo. Un ascenso en el trabajo a base de esfuerzo y profesionalismo. Una buena figura ejercitándose en el gimnasio. Pero desde luego no con frases como «tengo éxito y soy guapa». Ahora, después de beber suficientes cócteles y de estar de un humor extremadamente irritado, arqueó una ceja escéptica. Luego chasqueó el dedo y exigió, mirando al techo de la sede del club y dirigiéndose al universo. «Vale, quiero que Johnny Depp me traiga una maleta llena de dinero, que me lleve a su Hollywood o donde quiera que esté ahora y que mi excónyuge se muerda los codos de envidia. Quiero que mis pruebas resulten ser una broma de los médicos, porque los oncólogos tienen un humor muy específico. ¿Has oído eso, universo? Definitivamente me debes una, así que hazlo». Después de esperar un rato, volvió a mirar a su amiga. «Debe de haber una mala conexión. El universo no responde. Dile que cambie la tarifa del móvil o algo». Silvia se quedó callada, acomodándose el pelo rubio detrás de las orejas. No hizo ningún comentario sobre el infantilismo de su amiga, y no podía guardarle rencor, al menos no por el momento. «¿Sabes? Sigo sin creérmelo», admitió la chica mirando a su mejor amiga con lástima y preocupación. «Quizá los resultados de las pruebas no eran tuyos», respondió Diana. Dio un trago a su dulce cóctel y pidió otra copa al camarero. «Bueno, se habrán confundido. ¿Sabes? Una vez intenté conseguir un préstamo para un piso. Todo estaba arreglado, incluso pagué un depósito. Me llamaron del banco, me dijeron que el préstamo estaba aprobado y en un par de días después me volvieron a llamar y me dijeron que me habían confundido con mi tocayo. ¿Te lo puedes creer? Encontraron a otro blanco en nuestra ciudad. Así que no conseguí ni el préstamo ni el piso y ni siquiera me devolvieron la fianza. Bueno, casi. El casero no quiso devolvérmela, aunque me lo prometió. Incluso tuve que contratar a un abogado, pero todo salió bien». «Déjame preguntarte, ¿de qué sirvió esa situación? ¿Perdiste tiempo, dinero y nervios?», preguntó Diana pensativa. «Bueno, para empezar tuve una aventura con ese abogado», sonrió la rubia con entusiasmo. «Era increíblemente guapo. ¿Y qué cuerpo tenía? Era guapísimo. Aunque no nos llevábamos muy bien. Era un escorpio, son insoportables y no puedo vivir con antidepresivos, ni siquiera para las noches apasionadas». Diana se rió meneando la cabeza. «Vaya, Silvia». Puede que Diana no comprendiera su modo de vida y la facilidad con que trataba todo, pero a veces hasta envidiaba a Blanco. Revoloteaba por la vida como una mariposa. Todo le resultaba fácil y si había problemas, se las arreglaba para encontrarles un lado positivo. En ese momento, observando el perfil de su amiga, Diana echó la vista atrás mentalmente a su propia vida.
La miró con dureza y meticulosidad y se dio cuenta con horror de que no tenía nada en lo que sostener la mirada. Toda su vida Diana había sido una buena chica, el orgullo de sus padres y profesores, una atleta y una belleza a la que admiraban sus compañeras de clase y los chicos del barrio. Se graduó en el instituto con matrícula de honor, estudió la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas y se licenció en la universidad, por supuesto con excelentes resultados. Tras graduarse, Diana se casó con Ignacio, a quien conoció durante su primer año en la universidad. Inmediatamente después de casarse encontró un trabajo en su campo. 3 años después de graduarse trabajó como redactora jefe en una agencia de imagen. La experiencia fue interesante y muy variada. Entre los clientes de la agencia había grandes centros médicos, centros de servicios de automóviles y centros comerciales. Redactaba sobre todo textos para periódicos y revistas de empresa, cuyo objetivo era elevar la imagen de la compañía a cotas sin precedentes. Hablaba con los propietarios de las distintas empresas clientes, acudía a reuniones, conferencias y eventos para darles una publicidad favorable. En general se integraba orgánicamente en este mundo. A Diana le encantaba su trabajo, pero le pagaban muy poco. Su jefa la agobiaba con todo su trabajo, pero nunca le subía el sueldo. Aseguraba constantemente a Diana que estaban muy mal pagados, pero se las arreglaba para volar a prestigiosos complejos turísticos varias veces al año para pasar las vacaciones. Diana escuchó sus explicaciones durante mucho tiempo y fingió creerle. Así hasta el mes pasado. Entonces vio por casualidad en una página web una vacante de relaciones públicas de una gran agencia, Mirago, y respondió inmediatamente. Mirago era una agencia de publicidad joven, pero de repente floreciente que siempre estaba en el radar. Ahora participaban en un programa de patrocinio, luego en un acto benéfico, después creaban nuevos proyectos en el campo de los medios de comunicación y el infobusiness. Entre los clientes de la empresa se encontraban destacadas marcas y celebridades. Fue una decisión valiente unirse a la empresa, pero ella se quedaría sentada en una oficina estirada y sin riesgos mientras su jefe se daba el sol en las Say Mitchells. Así que la chica marcó el codiciado número y se fijó una fecha para la entrevista. A la hora acordada estaba en la puerta. A nuestro jefe le encanta la gente joven y creativa, siempre les da una oportunidad, aunque tengas o no mucha experiencia. Seguro que te apreciará. Ahora mismo está afuera. Volverá dentro de un mes, pero te contestará por correo electrónico. Le dijo a Diana la responsable de contratación, Ana. Es cierto que es un hombre muy complicado, así que prepárate para cualquier cosa si te contrata. El sueldo es estupendo, pero las exigencias también. Odia los retrasos, las demoras en los proyectos, las excusas, odia muchas cosas. Es un hombre muy complicado, pero increíblemente guapo, solo que no mira a nadie. Al decir esto, la chica hizo un gesto de resentimiento. Era obvio que ya había intentado invitar a salir a su jefe, pero no funcionó y eso le dolió mucho. La jefa era una rubia hermosa y bien formada. Su estupendo escote hacía alarde de sus grandes pechos y sus carnosos labios brillaban con purpurina rosada, lo que hacía pensar a Diana que pocos hombres pasarían de semejante muñeca. Ni la orientación de la jefa ni sus relaciones con el personal le interesaban lo más mínimo. Lo único que le importaba era el trabajo, y sí, lo consiguió. Una semana después, el misterioso jefe demonio aprobó su candidatura. La chica se despidió de su jefe y se marchó a su nuevo trabajo. Intentaron retenerla haciéndole muchas buenas propuestas, pero Diana ya no les creía. Para asombro de Diana, en Miracle la recibieron con los brazos abiertos. Les sorprendió su historial de proyectos y el montón de revistas que salían de su pluma. El personal la apreciaba. Sin embargo, los compañeros de Diana la amenazaban constantemente con el inminente regreso de su jefe diciendo: «Cuando vuelva Eduardo ya veremos qué haces. Aunque está claro, buscar un nuevo trabajo. No va a dejar a nadie en su puesto ni por asomo». Diana trabajó en Miracle durante casi un mes. Pensó que estaba entrando en una nueva y feliz fase de su vida, sin embargo, una visita al médico lo arruinó todo. Poco después de perder a sus padres, se sintió mal y corrió a la clínica privada más cercana. Allí le dieron un diagnóstico angustioso y el veredicto del médico fue como un trueno caído de un cielo despejado. Por desgracia, el diagnóstico es poco frecuente. El tratamiento será difícil y complicado, pero no hay garantía de recuperación, le dijo el doctor. Pero haremos todo lo posible, tengo médicos excelentes, confíe en nosotros. ¿Y si no hay tratamiento?
Preguntó entonces Diana mirando solo a la papelera que había en la consulta del médico porque temía ponerse mala con semejante noticia y escupir todo el desayuno. El médico se sorprendió ante sus preguntas y negó con la cabeza. ¿No hay tratamiento?, repitió con fastidio. Entonces le doy de 6 meses a 1 año. ¿6 meses?, repitió Diana pensativa. Esa misma tarde fue a ver a su marido y le contó lo que le había dicho el médico y añadió: «He descubierto lo que me espera si voy a la clínica. Pasaré mis últimos días lejos de mis seres queridos bajo medicamentos que me mantendrán el alma en el cuerpo y que me impedirán vivir en paz. Tendré tubos saliendo de mí y mi cabeza calva estará siempre con un gorro. Me di cuenta de que no quería eso, así que tomé la decisión de no someterme al tratamiento». Cuando Ignacio escuchó a su cónyuge, primero se asustó. Luego incluso se enfadó. «¿Cómo que no te vas a someter al tratamiento? ¿Estás loca? Si hay alguna posibilidad, hay que aprovecharla». «No», Diana negó con la cabeza. «No hay garantías de recuperación. Y quiero vivir el resto de mi vida en mi sano juicio. Quizá me gustaría vivir el resto de mi vida en perfecto estado de salud. Quizá podríamos irnos de viaje. He estado soñando con ello, pero no ha habido tiempo. Creo que ahora es el momento. ¿Recuerdas cuando querías ver las ballenas? Creo que no, pero al menos los delfines». «¿Qué ballenas, Diana?», gritó de repente su marido. «¿Qué delfines? ¿Para morir en el mar o en un país extranjero? ¿Qué haré después?». Diana frunció el ceño ante esta reacción. Esperaba que la apoyara, aunque él no quisiera entenderla. «Quizá no deberías enterrarme antes», dijo Diana sin ocultar su resentimiento. Discutieron largo rato, pero Diana se mantuvo inflexible. Se daba cuenta de que se había perdido demasiadas cosas en su vida y, puesto que tenía fecha de caducidad, necesitaba aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Solo que Ignacio no solo no apoyó a su cónyuge, sino que la apuñaló por la espalda. Diana volvió al trabajo a primera hora de la tarde y encontró a Ignacio recogiendo sus cosas. «¿Nos vamos de vacaciones después de todo?». «Qué raro, ¿por qué haces solo una maleta para uno?», dijo Diana mientras se paraba en la puerta de su dormitorio. Ignacio, que no había oído entrar a su mujer, se estremeció con todo su cuerpo. Cuando vio a su mujer, vaciló, apartó la mirada, se alborotó el pelo rubio y luego maldijo y la miró con rabia. «Es tu culpa. ¿Crees que alguien quiere ver morir a otra persona? He leído lo que te espera. No puedo ser enfermera de un enfermo. Me voy a casa de Olga». «¿A casa de Olga?», volvió a preguntar Diana, que de algún modo no se sentía enfadada ni dolida, solo un poco decepcionada. «La que dijiste que era tu amiga colega, ¿verdad? Tu simpática secretaria». Ignacio Molina era el propietario de una pequeña empresa que construía viviendas particulares. El hombre empezó en el negocio con grandes dificultades. Diana fue quien le apoyó en cada paso del camino. A veces trabajaba sola sacando adelante a su joven familia mientras su marido intentaba desarrollar el negocio. Diana era la que trabajaba por las noches en publicidad de la empresa. Un día incluso buscó clientes haciendo su trabajo de gestora. Olga llevaba 2 años trabajando con el marido de Diana como secretaria. Se había incorporado a su empresa de contratación cuando Ignacio ya había alcanzado cierto éxito. Solo que Diana no podía pensar que no se conformaría con el puesto vacante, sino que pondría los ojos en su jefe. A Silvia nunca le había caído bien Olga. En más de una ocasión le dijo a su amiga: «Esa secretaria mira demasiado a Ignacio y se ríe demasiado alto de sus chistes sin gracia. Me pone de los nervios. Si Olga hubiera visto a Ignacio antes de conocerte a ti, era un don nadie y ahora pasea presumido». Diana, que no era una celosa escandalosa, creyó en Ignacio, que juraba que no había nada entre él y Olga. Resultó que su ingenuidad volvió a jugarle una mala pasada. «¿Y cuánto tiempo lleváis tú y ella juntos?», preguntó Diana mirando el montón de ropa arrugada que su marido había metido de alguna manera en la maleta. «Sinceramente, Ignacio, desde hace tiempo», gruñó el marido entre dientes. Diana asintió y fue a la cocina a prepararse un café. Esperó a que la puerta se cerrara tras su infiel esposo antes de arrojar la taza aún llena contra la pared. Luego miró la mancha marrón claro pintada en el papel, desvió la mirada hacia los fragmentos de su taza favorita y lloró amargamente.
Diana se sentó en el suelo rodeándose las rodillas con los brazos y soltó un sollozo. Le parecía que su vida se había hecho añicos del mismo modo que aquella taza. En un instante muchos fragmentos afilados. Si apretaba uno entre sus manos, se atravesaría la piel y le dejarían una herida. Diana vivió así una semana más. Se había tomado un día libre en el trabajo, aunque conocía los riesgos ya que estaba a prueba. Sin embargo, le costaba encontrar fuerzas para ducharse, por no hablar de sonreír a sus compañeros o generar ideas creativas. Todos estos acontecimientos habían llevado a Diana a la discoteca Platinum, o más bien había sido arrastrada allí por Silvia, que previamente había obligado a su amiga a bañarse y maquillarse. Incluso eligió su atuendo, el vestido escarlata sin tirantes que le quedaba corto y glamuroso a la morena. Silvia sostenía que la música alta, una buena dosis de alcohol y el ambiente de la discoteca harían entrar a Diana en razón. Y tenía razón. Pero no fueron las luces estroboscópicas ni los altavoces los que la pusieron en marcha, sino el hombre. La morena se sentó en la barra y a eso de la 1 de la madrugada pidió un whisky con hielo al camarero. El hombre se sentó frente a las chicas. Diana le lanzó una breve mirada y sin querer se dio cuenta de que el desconocido era increíblemente guapo. Pómulos afilados, pelo oscuro y espeso, alto, con un corte de pelo a la moda. Iba vestido con una chaqueta gris oscuro, camisa y vaqueros que no ocultaban sino que resaltaban la diferencia entre sus anchos hombros y su estrecha cintura. Silvia también se fijó en el joven. Inmediatamente se inclinó hacia su amiga. ¿Quién ha dejado entrar aquí al chico de la portada? Apuesto mi bolso de marca favorita a que detrás de todas esas capas de ropa hay una figura atlética perfecta, susurró Silvia acaloradamente en una exhalación a su amiga. Dios, el universo te ha oído. Pero en vez del Deep Mayor ha hecho bajar a Apolo y vestirlo con ropa cara. Diana resopló en su vaso con una carcajada. En ese momento estaba bebiendo, lo que hizo que el cóctel se derramara a través de la pajita y gorgoteara en el vaso. Sin dejar de reír, Diana se limpió los labios y dejó el vaso a un lado. Curiosamente fue ese incómodo episodio lo que llamó la atención del desconocido. Apenas alzó las cejas y sus labios temblaron en una sonrisa cuando se fijó en la morena. Diana se apresuró a apartarse, continuando charlando con su amiga sobre temas de distracción, pero el hombre la había atrapado tanto que volvía una y otra vez a él. Al cabo de un rato, Diana no aguantó más y le lanzó furtivamente otra mirada. Lo que no esperaba era ver al desconocido mirando en su dirección. Cuando se dio cuenta de que sus miradas se habían cruzado, le dedicó una sonrisa encantadora. Diana, por su parte, sintió de repente una oleada de vergüenza. Se quedó sin palabras cuando miró a los ojos grises claros. ¿Te está mirando?, preguntó Silvia y luego gritó excitada respondiendo a su propia pregunta. ¡Te está mirando! ¡Mira, tienes que acercarte a él! ¿Qué?, preguntó Diana abriendo los ojos asustada. ¿Te has vuelto loca? ¡Estás loca si vas a perder esta oportunidad! ¡El universo! Si dices una palabra más sobre el universo, renunciaré a nuestra amistad y moriré sola, gruñó Diana. Así es, Diana, los médicos te han dicho que no te queda mucho tiempo para divertirte, dijo la rubia con entusiasmo. ¿Te estabas divirtiendo? Recuérdamelo, ¿hiciste algo salvaje? Tal vez paracaidismo, bailar en un carnaval, hacer autostop a algún país. No. Entonces, ¿por qué no al menos coqueteas con ese chico guapo? ¿Y si pasas la noche con él? ¿Con un extraño?, se preguntó Diana. Sí. Su amiga levantó la voz. Sí, ¿por qué no? ¿Qué te lo impide? Te recuerdo que el imbécil de Ignacio te dejó en un momento muy difícil de tu vida. Te dejó por su solo una amiga. Su amiga cambió cómicamente la voz a masculina susurrante e imitando a Ignacio. Esa no es una razón para lanzarme por la primera persona que conozco, refunfuñó Diana ocultando una sonrisa. Lo siento, mi amor, pero no tienes mucho tiempo para elegir hombres. ¿Sabes? Yo no perdería la oportunidad. Si me estuviera mirando, ya habría ido con él. Así que sal corriendo a conocer a Johnny Depp, insistió su amiga. No voy a salir a conocerle. Nunca he conocido a un hombre en un club, pero he visto muchos documentales sobre el tema. Contraatacó ella con pericia. ¡Diana! Silvia intentó detener a su amiga y sus ojos se abrieron desmesuradamente, algo que Molina no había notado. Y ninguno de ellos acabó en matrimonio, ¿sabes? Normalmente esas personas resultan ser maniáticas. Pondrá algo en mi vaso y mañana encontrarás mi nombre en la columna de crímenes.
y quiero vivir el resto de mi vida, aunque sea brevemente. ¡Diana! Silvia intentó interrumpir de nuevo a su amiga tirándole del brazo, pero Diana, un poco achispada, continuó con la perorata. «Y es mala educación mirar fijamente a desconocidos, por cierto», murmuró agitando el contenido de su vaso con una pajita que le soltó la lengua y dejó volar su imaginación. «Sobre todo porque es increíblemente guapo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que él mismo lo sabe. Los tipos así suelen ser tremendamente narcisistas pero vacíos. Puedo imaginarnos haciendo el amor bajo el techo de espejos y durante 5 minutos él estará mirando su reflejo y la forma en que los músculos de su espalda y brazos le dan la vuelta. ¡Dios mío, Silvia!», gimió de repente y ahogándose de risa se cubrió la cara sonrojada con las manos. Diana miró sorprendida a su amiga sin comprender su reacción. La broma le había hecho gracia, pero no hasta el punto que sus hombros temblaran de risa interna. Sin embargo, comprendió que a su amiga le dio un ataque de nervios cuando oyó una agradable voz masculina detrás de ella. «No tengo techo de espejos en mi dormitorio, pero podríamos acercar la cama al armario. Así podría ver mis músculos. Prefiero los músculos de los glúteos, por algo hago sentadillas con una barra». Diana se entumeció al ver a su amiga y par de risa. No se atrevió a girarse al oír su voz. Mientras tanto, la risa era claramente eludible en el tono del hombre mientras seguía respondiendo a las acusaciones que le lanzaban. «Juro que tengo los suficientes modales para no mirar a la gente. Es que había un espejo de bar justo detrás de usted. Me estaba mirando a mí mismo, ¿ya entiendes?». Silvia se echó a reír. Diana, en cambio, se sonrojó hasta la punta de las orejas. «Ya deja de burlarte, por favor. Ya ves, estoy avergonzada. Perdóname, por favor». «Desde luego, te perdonaré si me dejas invitarte a una copa y demostrarte que no soy un mal tipo. Por así decirlo, para desacreditar tus estereotipos. Después de tu discurso acusador ya es una cuestión de honor». Diana encontró las fuerzas para darse la vuelta y mirar al desconocido. De cerca era aún más guapo. Una nítida línea de labios, una frente alta e inteligente, rasgos varoniles regulares. «Vaya, ¿qué hora es? Vaya, es tarde». Silvia miró pretenciosamente asombrada a su muñeca vacía que no llevaba reloj. «Ya es hora de que una buena chica como yo se vaya a la cama, así que puedes ocupar mi lugar, jovencito». «No me importa. Se llama Diana. Le gustan los cócteles dulces y, por cierto, no suele ser tan poco saludable. Solo ha sido un mal día». Silvia saltó del alto taburete de la barra para ceder el paso al hombre. Se colgó el bolso al hombro e intentó escabullirse de la vista, despidiéndose con la mano. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó Diana agarrando el brazo de su amiga y manteniéndola en su sitio. «Estoy arreglando tu vida amorosa». «Pero no le conozco». «Para eso sirven las citas», replicó Silvia indignada. «Dos desconocidos se encuentran y llegan a conocerse. De verdad, Diana, espero que esta noche ese hombre te conozca lo suficiente». Rió Silvia haciendo que Diana se sonrojara de nuevo. Al notar que su amiga dudaba, Silvia la abrazó y le susurró: «De momento me quedaré por aquí, no te preocupes. Si pasa algo, mándame un mensaje y te recojo, ¿de acuerdo? Por favor, al menos intenta cambiar las cosas. Quizá esta persona te ayude a olvidarte de ya sabes quién». Apartándose, la chica besó a su amiga en la mejilla, dejando un rastro pegajoso de pintalabios. Lanzando otra mirada al hombre, Silvia desapareció entre la multitud de gente que bailaba. Diana dejó escapar un largo suspiro mientras miraba alejarse a su amiga, pero luego se volvió hacia su nuevo compañero. «Así que, Diana», sonrió suavemente el hombre, «te juro que no soy un maníaco». «Cualquier maníaco que se precie diría exactamente lo mismo», replicó Diana, que seguía sintiéndose muy incómoda tras la vergüenza. «Me parece justo», asintió el hombre. Diana se sintió tensa al principio. Al fin y al cabo, hacía poco que había sido abandonada por el marido al que había amado durante toda su vida consciente. La había abandonado a escondidas, así que no quería fiarse de un hombre. Pero ya fuera por los cócteles que había bebido o por la encantadora piel morena de este hombre que era excelente conversador, se relajó rápidamente. Pronto Diana se partía de risa con sus bromas. De hecho, las sonrisas y las carcajadas hicieron que se le acalambraran los pómulos y le doliera el estómago. Estaba segura de que en una hora saldría con un par de abdominales cincelados. Resultó que los jóvenes estaban en la misma onda. Encontraban fácilmente temas comunes y tenían muchos intereses parecidos, tanto profesionales como personales. En un par de ocasiones, el hombre sacó a Diana a bailar, tanto lento como rápido.
La chica estaba encantada, porque su nuevo conocido resultó ser un gran bailarín y la guiaba con destreza. Su cuerpo seguía literalmente los movimientos del hombre. Se movían al mismo ritmo como si estuvieran ensayando. 1 hora y media más tarde, cuando Diana recibió un mensaje de texto de su amiga diciéndole que quería irse a casa, se dio cuenta de que no quería abandonar el club. Había disfrutado tanto de la compañía de este desconocido. Le envió un mensaje a Silvia diciéndole que se quedaría un rato más. Como respuesta, recibió un montón de caritas sonrientes y un par de mensajes más que le daba vergüenza no saber qué significaban. En ese momento aparecieron en la barra un par de copas más con una generosa ración de hielo refrescante. «Porque tú y yo nos conozcamos», dijo el hombre. «Espera, ¿cómo te llamas?», preguntó Diana antes de poder beber su copa. Su conciencia, que parecía ir a la deriva sobre las olas del alcohol y la euforia del conocimiento, se sobresaltó. Llevaba 1 hora charlando con un hombre del que sabía que estaba enamorada y ni siquiera se había molestado en saber su nombre. «Eduardo», se presentó el hombre con una sonrisa, moviendo los hielos de su vaso y haciéndolos repiquetear contra las paredes del cristal. «Ah, mi jefe también se llama así, Eduardo. Pero en el trabajo le llaman...». Bajó la voz en un susurro y se llevó la palma de la mano a la boca como si no quisiera compartir una información tan confidencial con el resto del club. Diciendo una palabra obscena, la chica se apartó soltando una risita, pero luego parpadeó asustada dándose cuenta de que acababa de insultar al hombre y de que se había comportado de forma inapropiada. «Oh, lo siento, no debería haber dicho eso. Es que es una persona... creo que a mi jefe le llaman así por sus méritos. Dicen que es muy malo, que casi nunca viene a la oficina porque siempre está de viaje, pero que siempre encuentra a alguien a quien despedir. ¿Tú lo puedes creer? Llevo poco tiempo trabajando allí, pero ya he oído bastantes historias de terror. Y las chicas le llaman así porque están resentidas con él porque no les presta atención». «Yo también soy un jefe antipático», sonrió Eduardo. «No me gusta, por ejemplo, la pereza o la mendicidad de mis subordinados. No me gusta la falta de voluntad para admitir los propios errores y mejorar, la falta de voluntad para asumir responsabilidades. Odio la crítica inapropiada del trabajo de los demás, unida a la falta de ideas alternativas». «Bueno, es que no hay mucha gente así», asintió Diana con aprobación. En ese momento apareció un joven detrás de ella, ansioso por conseguir una bebida del camarero. Se apretujó a Diana empujándola hacia atrás. Ella se movió hacia adelante, cayendo en los hombros de Eduardo. Exhaló al encontrarse abrazada a él. Podía oler el perfume del hombre moreno, ácido con un toque de madera. «Oh, perdón». El hombre se disculpó. «No pasa nada». Sonrió torpemente, asintiendo con la cabeza y separándose de Eduardo, pero su mano permaneció en la palma de la de él. Ella no quería quitársela, y el hombre no se apresuró a abrirle los ojos. En cambio, Eduardo la miró a los ojos. Sus dedos acariciaban suavemente el dorso de la palma de Diana. Ella quería preguntarle a Eduardo algo más, como qué empresa dirigía o al menos qué perfume usaba, o si Eduardo sabía que sus ojos grises eran como la niebla de la mañana y la plata. Pero todos los pensamientos se le fueron de la cabeza en un santiamén. Diana volvió a recordar lo aburrida que había sido su vida, así que la muchacha tomó aire, como si pretendiera zambullirse en el agua helada, y luego se inclinó hacia adelante rozando con sus labios los del hombre. Él se quedó inmóvil un instante sin esperarlo, pero luego respondió al beso. El cuerpo de Diana echó chispas y fue como si por sus venas corriera lava en lugar de sangre. Las mariposas revolotearon en su estómago, algo que no había sentido en mucho tiempo. Los labios de Eduardo se tragaron un suave gemido que Diana no esperaba de sí misma. No esperaba estar besando a un hombre en una discoteca delante de los demás. Como si se acordara del público, rompió el beso susurrando directamente a los labios de Eduardo. «¿Podemos salir de aquí?». Los ojos del hombre se oscurecieron y su respiración se entrecortó. La reacción química que se había producido entre ellos los había conquistado a los dos. Asintió incapaz de responder. Cogiendo a Diana del brazo, Eduardo la ayudó a bajar de la silla. Olvidaron las bebidas y salieron del local. Diana se frotó los ojos sin atreverse a abrirlos. Le dolía el cuerpo y le pesaba la cabeza. «Buenos días», oyó la voz de un hombre. En ese momento recordó de repente dónde y con quién estaba. Abrió los ojos y vio al hombre a su lado.
Buenos días, murmuró sonrojada. Eduardo sonrió y atrajo hacia sí a la chica desnuda. Ella se acurrucó contra su pecho. Una agradable sensación de calor y cercanía se extendió por su cuerpo. Había sido una noche mágica. Diana, un poco achispada, no podía recordarlo todo con exactitud, pero lo que quedaba en su memoria le hacía hervir de nuevo la sangre. Diana soltó una risita en el cuello de Eduardo, pensando que tenía algo de lo cual presumir con Silvia y estaba segura de que su amiga estaría ansiosa por conocer más detalles. ¿No estás decepcionada?, preguntó Eduardo de repente. ¿Sobre qué? Diana levantó la vista. Bueno, no hay espejos, le recordó el hombre mirando disimuladamente a la chica. Ella resopló y le dio un pequeño pellizco en el costado. Pero tienes una gran ventana, a lo mejor te gusta que te miren. Ella enarcó las cejas y señaló la ventana con la cabeza. Palomas, gaviotas, mariposas, asintió él. Me encanta. Eduardo vivía en un barrio lujoso, en un piso de 2 plantas. Su dormitorio era grande pero amueblado con un estilo espartano. Una cama enorme, un armario y mesillas de noche era todo el mobiliario. La ventana, sin embargo, era una deliciosa ventana de pared entera. Diana pensó que debía ser muy agradable estar aquí cuando llovía. Ahora el sol brillaba en el cielo. Miró hacia arriba y se sobresaltó. «Tengo que ir a trabajar». «Pero es domingo. Invéntate otra excusa para escaparte de mí», sonrió el hombre. «Claro, no tengo que trabajar hasta mañana», explicó Diana rodando fuera de la cama y buscando su ropa. «Sin embargo, tengo un proyecto que terminar enseguida. Mañana llega el jefe, ya sabes, el malvado. Ya te lo he dicho. No quiero quedarme sin trabajo tan pronto. Me gusta mucho, sobre todo porque me he tomado toda la semana libre. Por cierto, a él tampoco le gusta. Probablemente no le gusta nada, excepto las lágrimas de sus subordinados». Refunfuñó contra su jefe. Diana empezó a recoger sus cosas. Encontró su ropa interior. No recordaba dónde se había quitado el vestido rojo. Esperaba que fuera en el pasillo y no en el taxi. «No quiero creer que tu jefe tenga un carácter tan desagradable», comentó el hombre. Poniéndole sus manos en la espalda, observó a Diana con placer. La chica se encogió de hombros delgados, tratando de arreglarse el pelo con los dedos. «No puedo sacar conclusiones hasta que lo conozca personalmente», comentó el hombre razonablemente. «Pero los rumores sobre su personalidad no favorecen precisamente una conversación agradable. Le tengo miedo de antemano, ¿sabes?». Diana pronunció su nombre en voz alta, como si lo estuviera saboreando. «Eduardo Suárez, ¿no has oído hablar de él, verdad?». Miró por encima del hombro y vio que la morena casi se ahogaba con una risa inhibida. «Sí», asintió Eduardo. Echó la manta hacia atrás y se levantó suavemente como un depredador acercándose a la chica. Ella lo miró con desconfianza. «¿Conoces este hombre?», preguntó Diana. Él volvió a asentir con la cabeza. «Lo conozco bien, Diana, y tú lo conoces bien ahora». Tardó un rato en comprender las palabras de Eduardo, entonces gruñó y retrocedió. «¡No!», exclamó, primero pálida y luego sonrojada. «¡No! Anoche solo dijiste sí y sí. Incluso me llamaste Dios mío un par de veces. Eso me gusta más». Diana tragó saliva y se cubrió el pecho, aunque fue inútil. «Esto es una pesadilla», murmuró la chica. «¿Me he acostado con el jefe? ¿Me despedirás?». «Esa suele ser la forma de ascender, no de ser despedido», comentó Eduardo. Se notaba que se estaba riendo y la reacción de Diana le gustó. La propia Diana estaba en estado de shock. «No tiene gracia», sacudió la cabeza preocupada. «No estás haciéndome una broma, ¿verdad? Dime que es una broma». «Puedo enseñarte mi pasaporte». No ocultaba dónde trabajaba, creí que lo habías entendido. Se encogió Eduardo de hombros. Diana respiró hondo y luego exhaló. Ayer no había prestado mucha atención al hecho de que su área de trabajo fuera tan parecida, y cuando le había hablado de sus empleados y de su jefe, Diana retrocedió hacia la salida. «Tengo que irme». «Podríamos desayunar, luego llamaría un taxi si tienes prisa», dijo Eduardo ya sin sonrisa pero con el ceño fruncido. «Mira, no tienes que tomártelo tan a pecho, ¿vale? Me caes bien. Creía que yo también te gustaba. No soy tan gilipollas como dicen.
Solo soy estricto y me tomo mi trabajo en serio porque yo mismo empecé esta empresa desde cero. Odio que algunos no se tomen en serio el trabajo de mi vida. Es una pena que lo vean como una especie de agresión. Diana ya no escuchaba sus palabras. Asintió extrañada y giró sobre sus talones. Bajó las escaleras a toda prisa. Encontró el vestido cerca de las escaleras. «Diana, un momento». Intentó detenerla el hombre, pero la chica no estaba dispuesta a esperar. Se puso el vestido a toda prisa, cogió los zapatos y salió descalza del piso. Estaba avergonzada, muy avergonzada. Dedicó el resto del día libre a recordar lo que había hablado con Eduardo. Con horror se dio cuenta de que había sido demasiado franca. El lunes Diana fue a trabajar con la cabeza baja. No hizo el proyecto, pero trajo su carta de renuncia. «¿Por qué estás tan triste, Diana?», le preguntó su colega Olegario. «¿Has visto ya a tu jefe? ¿Ha llegado?». Ella levantó la vista. Diana tragó saliva con nerviosismo y se acomodó los rizos oscuros detrás de las orejas. Suspiró con decisión y se dirigió hacia el despacho de Eduardo. Llamó a la puerta y escuchó un «Pase». Eduardo estaba sentado en la silla del jefe bajo un halo de luz matinal. Diana miró al hombre ignorando las mariposas que sentía en el estómago. «Eduardo Suárez», murmuró Diana. «Hola, he traído... Bueno, aquí tienes». Dejó la carta de renuncia sobre el escritorio. «¿De qué se trata?». Eduardo miró el papel. «Es mi carta de renuncia. No puedo trabajar». «¿Qué eres, una niña, Diana?». Eduardo se enfadó. «¿Debo romper este papel o lo apartas tú misma de mis ojos?». Ante esta insolencia, Diana abrió la boca y miró a su jefe. «¿Que no me permites dejar mi trabajo? ¿Acaso hay alguna razón?». Él enarcó las cejas. «Aparte de que te he visto desnuda». «Ya sabes», siseó Diana olvidando de pronto que estaba avergonzada. Eduardo por su parte sonrió de repente y su mirada se volvió más cálida. «Me gustas más con esa cara». Asintió con aprobación antes de coger la solicitud, arrugarla y tirarla a la papelera de reciclaje. Diana resopló, pero luego sus hombros volvieron a caer. «Mira, esto ha sido un error, no puedo trabajar contigo, además, no estoy segura de querer perder el tiempo trabajando ahora». «¿Qué quieres decir?». Miró sus atentos ojos grises y decidió decirle la verdad. Sabía que él le daría la espalda, aunque tal vez al menos le daría un bono de compasión. «No me queda mucho tiempo, eso es lo que quiero decir», declaró Diana. Luego le contó todo lo que le rondaba por la cabeza. Le habló del viaje al médico, de su decisión y de su marido que había huido. «Tienes que entender, Eduardo, que yo no soy así. No me meto en la cama con desconocidos, de verdad. Simplemente me pillaste en un momento difícil». Trató de explicarse sentada frente a su jefe. «Siento no habértelo dicho enseguida, pero hablar del poco tiempo que me quedaba, pues habría arruinado el romance, y yo solo quería relajarme, exhalar, olvidar quién era, lo que me estaba pasando. Sinceramente, al menos durante un breve espacio de tiempo lo conseguí. Seguramente por eso la noticia de que eras mi jefe me desconsoló. Es como si el destino se riera de mí, haciéndome tropezar constantemente. Quise hacer algo fuera de mi carácter, ¿y a qué me llevó? Incluso el hombre que tanto me gustaba, al que me abrí, resultó ser mi jefe. Esto no tiene sentido». Diana sacudió la cabeza como asombrada de sus propias palabras. Ni siquiera pensaba en lo que decía. Simplemente aprovechaba el silencio de Eduardo para hablar de todo. Él la escuchó atentamente sin interrumpirla. La miraba fijamente como si estuviera observando su alma. Cuando Diana guardó silencio, preguntó en voz baja: «Así que te gusté, ¿no?». Ella se sintió avergonzada. «Eso no es lo que quise decir. Para, ¿de qué estás hablando? Te dije que me estaba muriendo y que estaba divorciada, ¿y eso es todo lo que oíste? Al fin y al cabo eres un narcisista», resopló con un toque de ironía. «Solo oí que me atraía una chica que me conquistó a primera vista. Y luego todo fue un borrón», dijo haciendo que Diana se pusiera hasta las uñas de vergüenza. «No sé si estás de broma». La muchacha entrecerró los ojos estudiando el rostro del hombre. Recordaba perfectamente cómo su marido, con el que había convivido tantos años, había huido de ella. Entonces, ¿por qué seamos sinceros, completamente desconocido para ella, se calmaba como un dios chino?
Entonces Diana pensó que esa era la respuesta a su pregunta. Ella no era nadie para él, así que no tenía de qué preocuparse. De algún modo, ese pensamiento pinchó el corazón de la chica con una aguja fina y afilada. Se volvió desagradable. Eduardo, ajeno a los pensamientos de la chica sentado enfrente, se apresuró a darle explicaciones. «Diana, necesito tiempo para digerir toda la información que acabas de verter sobre mi cabeza», admitió honestamente el jefe. «Sin embargo, quiero reiterar que nada de lo que has dicho me ha convencido para firmar tu carta de renuncia, ni para olvidar que pasé un rato especial contigo. Y de todos modos, ¿no dijiste que querías probar algo diferente para ti, salir de tu zona de confort? ¿Qué tal un romance de oficina con tu jefe?» Eduardo le guiñó un ojo alegremente. Diana sonrió tímidamente negando con la cabeza. Lentamente, como a regañadientes, apartó la mirada del atractivo rostro del hombre. Miró por primera vez el despacho en el que se encontraba. En una de las paredes de ladrillo gris colgaban varios carteles vintage interesantes y vivos con anuncios retro. En otro rincón había una estantería con un tocadiscos para discos de vinilo. Recordó que a Eduardo le gustaba lo retro. Le encantaba la historia y le gustaba mucho viajar. Pensó que le habría gustado conocerle y también pensó que era como si le conociera desde hacía mucho tiempo. Era como si se hubiera encontrado con viejos y entrañables amigos, personas cercanas a su corazón a primera vista y de palabra. Eduardo resultó ser así. Estas reflexiones tranquilizaban y entristecían a la vez a la muchacha. No quería pensar en el futuro, conectar su vida con nuevas relaciones y sentimientos, porque ya sabía que no había final feliz en su historia. «Te daré un peñique por tus pensamientos», rompió el silencio Eduardo utilizando un viejo modismo británico. La chica le miró seria y abiertamente. «No me gustaría empezar una relación. Luego en la discoteca pensé que por la mañana oiría de ti como Cenicienta del Príncipe. Que sería mi aventura atrevida, un fogonazo de pasión con un desconocido, como en las películas americanas, y una venganza contra mi excónyuge, supongo. Es agradable oír que me has convertido en un instrumento de venganza», gruñó Eduardo, pero sus ojos brillaban con socarronería. «Entonces, te ofrezco amistad, ¿qué te parecería?» Ella se mordió el labio un instante y luego asintió vacilante. «Me gustaría tener un amigo como tú». «Bueno, está decidido». Eduardo dio una palmada. «A partir de ahora seremos mejores amigos». «Oh, no le digas esto a Silvia, ¿vale?» Diana se echó a reír. «Mi amiga que estuvo en el club anoche te sacaría los ojos, pero nunca renunciaría a su condición de mejor amiga». Eduardo sonrió suavemente a Diana mirándola a la cara. La visión de esos ojos grises hizo que las mariposas volvieran a revolotear en su estómago, haciéndole cosquillas con sus finas alas. Se dio cuenta de que ser amiga de aquel hombre iba a ser todo un reto. «¿Entonces voy a trabajar?», preguntó tímidamente. Eduardo asintió con la cabeza y luego añadió en un tono juguetonamente comercial. «Estoy esperando un proyecto tuyo para la marca de ropa Mistress Molina. Y no olvides que a la 1 comemos en mi cafetería favorita. Te paso a buscar, no te importa, ¿verdad?» Diana soltó una risita sintiéndose muy niña y sacudió la cabeza. «¿Cómo voy a decirle que no a mi temible y malvado jefe?», preguntó juguetonamente la chica levantándose de su asiento. Eduardo la miró descontento con su respuesta. «Te privaré de tu paga extra». Dejó caer perezosamente la amenaza, volviendo a los papeles en los que había estado sentado antes de que ella llegara. Diana sonrió ampliamente y salió del despacho. Se apoyó en la puerta de madera y se tapó los ojos sin dejar de sonreír. Tenía el alma caliente y una extraña expectación, como en la infancia, en vísperas de las vacaciones, cuando un niño se queda dormido con una excitación nerviosa pero tan agradable, esperando la magia, los regalos bajo el árbol de Papá Noel o la tarta de cumpleaños con velas que seguramente cumplirá todos sus deseos. Hacía mucho tiempo que Diana no experimentaba esta agradable sensación. Había desaparecido de su vida mucho antes del diagnóstico de los médicos. Simplemente estaba empantanada en la ruina, como los caminantes atrapados en arenas movedizas. Su relación con Ignacio había perdido la chispa hacía mucho tiempo. El hombre no se esforzaba por complacer a su mujer, no había sorpresas ni romanticismo. Era como si todo aquello hubiera quedado atrás en su primer año de universidad y luego se hubiera mezclado con la vida cotidiana.
De modo que ahora la sangre de Diana empezaba a hervir de nuevo. Era como si las flores florecieran en su pecho, las primeras flores de primavera que habían atravesado el suelo helado. Le pareció pensar por primera vez que todo iría bien, al menos ahora, al menos por este segundo, pero lo estaría. Cuando la puerta se cerró detrás de Diana, una sonrisa cayó lentamente del rostro de Eduardo. De mala gana dejó a un lado los papeles, apoyó los codos en la mesa y apoyó la cara en las palmas de las manos, secándose el cansancio acumulado. El insomnio de los últimos días le había pasado factura y además estaba Diana. No se molestó en recordarse lo que había ocurrido entre ellos la noche anterior. No de esas escenas de cama ni de esos susurros acalorados. Esos momentos estaban frescos en su mente, pero él se dio cuenta de que ella había olvidado otras cosas. El hecho era que antes de dormirse, Diana sollozó de repente en sus brazos. Pequeña, frágil, desnuda, compartió con él sus sentimientos más íntimos. La confesión fue casi como la misma que su relato de hoy en su despacho, pero mucho más confusa, emotiva y conmovedora. Aquella noche le contó lo que le había hecho su marido, la sentencia que le habían dictado los médicos y que no querría vivir a base de pastillas, sino respirar en pleno pulmón hasta su último minuto. Le sacó las lágrimas cuando la chica le confesó que nunca había estado en los paisajes con los que había soñado. Dijo que toda su vida había soñado con un viaje en crucero. Quería ver ballenas, delfines o al menos alguno en su hábitat natural. Me encantan los mares y los océanos. ¿Sabes? Un verano leí un libro de Jojo Moyes titulado Silver Cove, dijo la niña mientras apoyaba la cabeza en el pecho de Eduardo. Después de aquello soñaba con ver las ballenas algún día. No sabía que no tenía tiempo. Eduardo no se durmió aquella noche. Miró el rostro de Diana iluminado por la luz de la luna. Pasó los dedos por su suave cabello esparcido sobre la almohada y pensó. Pensó mucho y llegó a la conclusión de que no quería dejarla marchar. Aunque la decisión le resultaba extraordinariamente difícil, él mismo había perdido a alguien cercano, una prometida que nunca llegó a ser su esposa. El accidente había ocurrido hacía 3 años. Sin embargo, no podía apartar a la chica de su corazón, por lo que se distraía en el trabajo con tal celo y ahínco que se ganó la reputación de ser un jefe iracundo entre su personal. Por supuesto, no estaba dispuesto a fijarse en otras damas después de perder a su amada. Solo había tenido aventuras insignificantes y breves en su vida, y ahora estaba Diana, tan divertida, tan sincera, tan locamente hermosa, una chica a la que le habían roto el corazón sin contemplaciones. La agencia de Eduardo Suárez era famosa por sus obras de caridad. Siempre había tenido sed de ayudar a la gente, una sed que solo vio reforzada por la pérdida de su prometida. Pero su deseo de ayudar a Diana no era filantrópico, era algo más profundo. Diana había entrado en su corazón aquella noche en el club nocturno. Con sus delicados dedos había tocado una cuerda en su alma que llevaba mucho tiempo en silencio. Empezaron a tocar de nuevo una melodía y su corazón empezó a darle ritmo especial. Eduardo no quería renunciar a ella tan fácilmente. Sentía que quería estar allí para ella, como si esto fuera correcto en el mundo, como si hubiera estado esperando este encuentro con Diana. El hombre miró por la ventana el cielo grisáceo con nubes dispersas. Una de ellas parecía una liebre con largas orejas, y las otras eran solo como algodón de azúcar. Tamborileó con los dedos sobre la mesa, intentando calmar la excitación que le había mantenido en vilo durante las últimas 24 horas. Sabía que no podía ayudar a la chica, pero quería intentar que su vida fuera bonita, el tipo de vida con el que ella soñaba. Eduardo cogió su smartphone y, tras encontrar el número deseado en su agenda, pulsó el botón de llamada. «Marta, hola», empezó suavemente. «Me interesan los cruceros y ¿en qué lugar del mundo se pueden ver ballenas?» El cielo estaba gris y tan bajo que parecía estar a punto de caer sobre las aguas que rodeaban el crucero. Diana pensó, sin embargo, que el cielo y las aguas del océano le recordaban a los ojos de Eduardo, el hombre que había irrumpido en su vida de repente en el momento más difícil y que sencillamente había puesto su mundo patas arriba. Después de aquella conversación franca se hicieron amigos de verdad. Hablaban mucho, salían mucho, iban al cine y restaurantes. Eduardo la invitaba a casa y preparaba él mismo la cena.
Hablaban del trabajo y de la vida, compartían sus sueños e intereses. Todas las mañanas Diana deseaba ver a Suárez solo para hablar con él. De repente se dio cuenta de que todas las noches se iba a dormir pensando en Eduardo y se despertaba pensando también en él. Un mes más tarde, cuando Eduardo trajo los billetes para el crucero, Diana se quedó sin habla. Por supuesto, pensó que era una locura marcharse a un destino desconocido, dejar su vida y su trabajo. Silvia, sin embargo, afirmó categóricamente: «Sería una locura no hacerlo, Diana. Romperé nuestra amistad si no lo haces. Lo lamentarás el resto de tu vida. De hecho, mira cómo te mira Eduardo». «Hemos decidido seguir siendo amigos», le explicó Diana en tono vacilante y titubeante. Silvia resopló entornando sus hermosos ojos hacia el techo. «Sí, claro, y hay tanta tensión entre amigos que les da miedo mantener un encuentro. Dios quiera que no estalle. Estáis enamorados el uno del otro, tonta», declaró la chica en tono categórico. «Pero no puedo hacer eso. Me dijo que había perdido a su prometida. ¿Quieres que Eduardo pierda a otra persona?». La sonrisa de Silvia se desvaneció, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué tal si no decides por él lo que quiere hacer?», sugirió cruzando los brazos sobre el pecho. «Ábrete a él o al menos ponte a su altura. No te cierres en banda». Entonces Silvia cogió el billete de crucero y lo agitó en la cara de Diana. «Empieza por ahí, ¿vale?». Diana, que había estado soñando con irse de viaje con Eduardo en persona, desistió rápidamente. Por supuesto, no tardaron en darse cuenta de que seguir siendo amigos era una causa perdida. Antes incluso de poner un pie en la cubierta del barco, estalló un romance entre los jóvenes. Eduardo incluso tuvo que intercambiar los camarotes. Sus camarotes eran de lujo, pero estaban separados. Los amantes no estaban contentos con esta situación. Querían viajar juntos, vivir en el mismo camarote, dormir en una cama doble por la noche o no dormir en absoluto. El viaje había sido maravilloso. Diana se despertaba todos los días en brazos de Eduardo, pidiéndole en broma que la pellizcara para asegurarse de que estaba despierta. Suárez cumplía las peticiones con gusto, pellizcando levemente el muslo o el costado de su novia. No le dolía, pero le hacía muchas cosquillas, lo que provocaba las risitas de Diana. Entonces las cosquillas pasaban a la fase de los besos, haciéndola flotar por encima de las nubes. Un día en el crucero, su transatlántico, llamado románticamente La Llama del Océano, navegaba al norte de la isla Coronation. Fue entonces cuando ocurrió un verdadero milagro. «¡Ballenas!», gritó uno de los que paseaba por encima de la cubierta en ese momento. «¡Hay ballenas y, Dios, hay tantas!». Los pasajeros, entre los que había incluso zoólogos, salieron corriendo hacia la cubierta mirando el agua infinita. Hasta el horizonte el agua estaba llena de ballenas. A medida que la embarcación se acercaba, los sonidos de las ballenas lanzando fuentes de vapor y agua rodeaban a la gente por todas partes. Eran fuertes, imparables y sobrecogedores. La gente intentaba captar este fascinante momento con sus cámaras. Diana no intentó sacar su teléfono del bolsillo. Se quedó paralizada como una estatua petrificada. Parecía haber dejado de respirar e incluso era incapaz de parpadear. El corazón le latía tan deprisa que tuvo que llevarse las manos al pecho. Temía que se le saliera y reventara la caja torácica. Sus pulmones se llenaron de admiración. Las ballenas en libertad le causaban asombro y admiración. Eduardo estaba junto a ella, apoyando las manos en la barbilla. Llevaban chalecos salvavidas naranjas. El zoólogo, un hombre de pelo gris que estaba junto a Diana y Eduardo, tenía las gafas empañadas. Se las quitó, las limpió apresuradamente con un pañuelo que había sacado del bolsillo y se las volvió a poner. «No me lo puedo creer», susurró asombrado. «No saben la suerte que tenemos». Eduardo miró al hombre con interés. «¿De verdad no hemos venido hasta aquí para ver las ballenas? Desde luego se mencionaba en mi folleto». El hombre negó con la cabeza sin apartar la mirada del agua. «Esa es la cuestión, joven. Por supuesto, las ballenas bigotudas se congregan en esta zona porque las aguas locales son ricas en krill y se alimentan de él. El gran número es sorprendente. El mero hecho de capturar un grupo tan grande de ballenas es una suerte tremenda», dijo el hombre inspirado. «Esto no ocurría ni por asomo desde el siglo XX. En aquella época, la popularidad de la caza de ballenas había reducido críticamente su población, llevando la especie al borde de la extinción».
Bueno, desde luego no hay nada malo con la población, observó Eduardo mirando fijamente a las innumerables ballenas. No tienes ni idea de la suerte que tenemos, volvió a susurrar el hombre. Eduardo sonrió, luego volvió la mirada hacia Diana callada. La sonrisa se le congeló en la cara. Las puntas de sus labios temblaban bajando suavemente. Se dio cuenta de que Diana estaba llorando. La chica se dio cuenta ella misma, pero no inmediatamente. Se le nubló la vista, se le borró la imagen. Parpadeó tratando de deshacerse de las lágrimas no deseadas para no perderse ni un instante de este momento. «¡Hey! ¿Estás aquí? ¿Va todo bien?», preguntó Eduardo con ansiedad. «Sí», asintió Diana secándose las lágrimas con los dedos. «Estaba muy contenta. No pude contener mis emociones. Tengo tantas dentro que ni siquiera sé lo que siento. La cabeza me da vueltas de emoción, ¿te imaginas?». Eduardo bajó la barbilla y se colocó detrás de Diana, abrazándola con cariño. Ella apoyó la cabeza en su hombro, aún con la mirada perdida. Eduardo le apoyó la barbilla en la coronilla. Pensó en lo bien que le sentaba abrazar a aquella chica como si fuera su mitad, una chica hecha para él. «Gracias, gracias, gracias», susurró la niña con voz temblorosa. «Sabes que te quiero». Algo se quebró dentro de Suárez. Ella nunca había dicho esas palabras, ni él tampoco, pero ni siquiera la visión de muchas ballenas hizo a Eduardo tan sobrecogedor como las palabras de Diana. «Espero que no lo digas solo por ceder a la emoción», dijo el hombre con repentina seriedad, «porque yo también te quiero, Diana». Durante la noche permanecieron tumbados en sus aposentos. Eduardo ya respiraba tranquilamente y se estaba quedando dormido. Diana, en cambio, no podía pegar el ojo. Seguía repitiendo en su mente el momento en el que había visto a las ballenas por primera vez. Luego pensó en la confesión a su jefe. Llevaba mucho tiempo con las palabras en la boca, pero no le parecía justo decirlas, como si fueran unas cargas, una obligación. Pero Silvia tenía razón. No le correspondía a ella decidir por Eduardo qué hacer con sus sentimientos, apartarlos o rechazarlos. Él ya le había dado demasiado, e incluso si su cuento de hadas hubiera terminado en la orilla, ella no le culparía. Sin embargo, él le había correspondido, y ahora Diana no sabía qué hacer. «¿Eduardo, estás despierto?», preguntó en voz baja en la noche sin esperar respuesta, pero Suárez respondió. «Depende de ti, princesa», murmuró somnoliento, tocándole el pelo con los labios. «Tú háblame y estaré despierto y alegre. Solo dame 5 minutos y una taza de café». Diana sonrió. Eduardo realmente se comportaba con ella como con una princesa, protegiéndola, intentando cumplir sus deseos. Vivía en un cuento de hadas. «Pensé que...» Se mordió el labio, dudando en expresar el pensamiento. «Pensé que cuando volviéramos volvería al médico. ¿Sabes? Es extraño, pero me siento tan bien. Cada día me trae felicidad. Solo estoy mejorando. No creo en mi enfermedad y si realmente me está matando, desearía... Ojalá... Hay tantas cosas que aún no he visto en este mundo que...». Exhaló convulsivamente intentando hacer frente al enorme nudo que se había hecho en su garganta. Por alguna razón le costaba tanto decir la frase «quiero vivir». Sin embargo, Eduardo la oyó y comprendió. Los brazos del hombre rodearon con más fuerza a su amante, atrayéndola más hacia él. «No quería sacar el tema, Diana, porque debería ser solo tu elección», comenzó con suavidad. «Sin embargo, cada vez lo pienso más. Intentémoslo juntos, ¿vale? No estás sola. Estaré a tu lado, pase lo que pase». Diana se sintió aliviada. Confiaba en Suárez porque se sentía segura en sus brazos. Cerca de Eduardo podía permitirse el atrevido pensamiento de que todo iría bien. Sin embargo, no tenía ni idea de lo que le esperaba. El coche negro se detuvo en el aparcamiento junto a la clínica privada. Diana miró el hermoso edificio cuyas ventanas reflejaban la luz del sol. La última vez también había ido a una clínica de pago, aunque la de su barrio. Aquel edificio no parecía tan lujoso, pero Eduardo había insistido en que fuera el mejor médico de la ciudad. «Bueno, me voy», dijo la chica con deliberada alegría y se inclinó hacia adelante para despedirse del conductor con un beso en la mejilla.
Eduardo aceptó el beso, pero la miró sorprendido. ¿A dónde vas? ¿Sola? ¿No voy contigo? La voz del hombre sonaba casi indignada. Toda la expresión de Eduardo decía que estaba molesto por la sugerencia de Diana de que la dejara recibir una paliza sola. Pero de todas formas no te dejarán entrar en la consulta del médico. Se encogió de hombros. Y hoy tienes cosas que hacer. Como si hubiera algo más importante que tu salud, Diana. Vamos, si no me dejan entrar, te espero en el pasillo. Luego iremos tú y yo a comer o a dar un paseo, ¿vale? Eduardo se desabrochó el cinturón de seguridad con la intención de salir del coche. Diana, por su parte, se quedó inmóvil en su asiento al ver al hombre salir del coche. Todavía no se acostumbraba a los cuidados, a la sensibilidad que le dispensaba aquel hermoso hombre. Involuntariamente volvió a comparar a Eduardo con Ignacio. Recordó que cuando había ido al hospital aquella nefasta vez, Ignacio ni siquiera le había llamado después de la cita con el médico. A pesar de que sabía que la chica tenía mala herencia y que su mala salud la preocupaba. Recordaba muy bien haber salido de la clínica y haber vagado sola por la ciudad, con la lluvia cayendo del cielo. Recordaba lo desolada que se había sentido, pero no encontraba fuerzas para llamar a nadie. Su teléfono estuvo en silencio hasta que Silvia salió del trabajo y llamó a su amiga para saber qué le había dicho el médico de Diana. Ignacio, por su parte, ni siquiera la había llamado tras su ruptura, solo para saber si seguía viva. Diana volvió en sí cuando llamaron a su ventanilla y se abrió la puerta del coche. Suárez le tendió la mano con galantería, sonriendo. «Por favor, señora». Ella le devolvió la sonrisa, y cuando puso su pequeña palma en la mano de él, sintió una oleada de alivio. Su miedo a ir a la consulta del médico empezaba a abandonarla, pues no había nada que le preocupara acerca de Eduardo. Estaba preparada para cualquier noticia. Sin embargo, lo que oyeron después de la exploración les dejó en estado de shock. El médico hizo una ecografía. Miró los resultados de las pruebas y exámenes que la chica se había hecho antes y que había traído consigo. Luego miró a Diana con una expresión extraña en el rostro. «Perdone, ¿quién le ha dicho que tenía que morir?», inquirió el médico. «¿Puedo saber el nombre del héroe?». Diana se sintió confusa por la pregunta y la forma en que estaba planteada. Sí, había oído hablar del humor de los médicos, a veces incluso se había escandalizado por las bromas de cirujanos y patólogos, pero aquí había experimentado una sensación desagradable. A Eduardo, que al fin y al cabo tenía permiso para entrar en la consulta, tampoco le gustó la pregunta. Estaba sentado en una silla cercana y se inclinó hacia adelante con la intención de pedir al doctor que eligiera un tono para la conversación. Pero Diana le apretó los ojos justo a tiempo y le espetó. «El médico de la clínica privada», dijo la chica y arrugó la frente al recordar su apellido. «Reyes, algo así. La clínica Healthy You». El médico sacudió la cabeza agitando los papeles. Entonces se estiró sin ocultar su diversión. Todo quedó mucho más claro. Sin dar ninguna explicación de su comportamiento, el especialista tecleó algo en el teclado del portátil y luego volvió la pantalla hacia Diana y Eduardo. «Tomad, echad un vistazo a vuestro médico», les ofreció mostrándoles un artículo en el portal de noticias local. «Reyes Daniel es un estafador, detenido y ya cumpliendo condena. Acepta sobornos, vende medicinas gratis y la mayoría de las veces hace que la gente se someta a tratamientos inútiles, asustándoles con diagnósticos horribles y mortales. Me sorprende que esta noticia no te haya llegado, Diana. Últimamente lo hemos tenido en todos los canales y han estado hablando de este sinvergüenza en todas las cadenas». «Pero estábamos fuera de la ciudad, fuimos a ver las ballenas», murmuró ella deslizando los ojos hacia las líneas del artículo mientras estudiaba los detalles del caso. La fotografía mostraba al mismo médico al que Diana había ido a ver. La cara de un hombre que te promete la muerte en un año es muy difícil de olvidar. El médico, que en ese momento se enteró de que Diana había zarpado para ver ballenas, entrecerró los ojos con suspicacia, como si pensara si la chica debía acudir al mismo tiempo a un psicoterapeuta. Entonces recordó cuánto había pagado su hombre por una sesión para que los ingresaran de urgencia y decidió que las ballenas bien podían existir en el mundo de esta gente. «Espera», intervino Eduardo en la conversación y su voz extremadamente tensa. «¿Qué significa todo eso para nosotros? Supongo que ha mentido a Diana. ¿Está bien?».
Fue en ese segundo cuando Diana se dio cuenta de lo que quería decir el médico. Era como si nunca hubiera soñado con semejante desenlace y nunca hubiera permitido que se le ocurriera. Ahora se había quedado helada. La sangre le corría por la cara y el pulso le latía con fuerza en las sienes. Volvió a apretar la mano de su compañero tanto que sus uñas se clavaron en su piel, dejando huellas en forma de finos pozos, solo que ninguno de los dos se dio cuenta. El médico sonrió. Pudo comprobar lo contento que estaba de traer buenas noticias. Asintió feliz. Ni siquiera sugeriré más pruebas, Diana, porque estás perfectamente sana. Todo lo que te dijo el médico anterior, ¿qué clase de médico es una vergüenza para nuestra profesión. El hombre frunció el ceño un momento y luego continuó. De todos modos, todas sus palabras y diagnósticos eran mentiras. Solo esperaba que fueras una de sus víctimas para sacarte más dinero. Estaba confabulado con otros médicos. También ellos fueron castigados. Primero realizaron todos los procedimientos en su clínica y luego dijeron que con gran esfuerzo y la ayuda de Dios sacaron al hombre del otro lado del mundo, por lo que su reputación era inicialmente alta. Afortunadamente esa historia se acabó. Menos mal que no aceptaste que te tratara él. Diana apartó la mirada del rostro del médico fijándose en su portátil y luego en el escritorio. Sin embargo, no podía ver nada más adelante de ella. Los sentimientos se agitaron en su pecho. Unos dieron paso a otros. Conmoción, asombro, alegría, miedo a que se tratara de un error, incredulidad, pero un fuerte deseo de creer. No creo. La muchacha sacudió la cabeza. Eduardo le levantó la mano y le besó los nudillos, lo que la hizo volver un poco en sí. La chica se volvió hacia él y notó el genuino entusiasmo que ardía en sus ojos grises. Ya no era niebla, ya no era cielo encapotado con nubes plomizas, sino un brillo de plata que bordeaba el ónice de sus pupilas. Solo cuando notó la sonrisa en el rostro del hombre y el hecho de que había un sospechoso brillo de lágrimas en sus ojos, la chica se dio cuenta de que todo aquello era real. Le estaba pasando de verdad. «Te quiero», dijo Eduardo en lugar de todas las demás palabras de alegría a pesar de la presencia del médico. «Y yo a ti», repitió Diana sintiendo que las lágrimas volvían a correr en su rostro. Últimamente lloraba mucho, pero solo de felicidad. Eduardo le propuso matrimonio a Diana casi nada más conocer la feliz noticia. Fue en ese momento cuando la chica se dio cuenta de que aún no estaba divorciada. Sí, llamaba a Ignacio, su exmarido. Llevaba un año sin verle, pero oficialmente estaban juntos, así que la chica tramitó rápidamente los papeles de divorcio necesarios. Silvia bromeó más tarde diciendo que con esto la chica convocaba a su ex como las brujas convocan a los demonios en las sesiones espiritistas. Ignacio fue primero a su piso, pero al no encontrar allí a la casera llegó a la oficina. Se quedó atónito al ver a Diana. La chica no se estaba muriendo como él pensaba. Al contrario, había florecido. El amor y unas vacaciones maravillosas le habían hecho aún más bella de lo que era. Los ojos de la chica brillaban. Un rubor natural jugaba con sus mejillas que era mucho más hermoso que cualquier cosmético. Estaba guapa, elegantemente vestida. «Diana», murmuró Ignacio mirándola sorprendido. «Tengo los papeles del divorcio y he venido a hablar de eso». «No debías haberte molestado», dijo Diana negando con la cabeza. «Hoy en día todo se puede hacer por internet. ¿Te imaginas lo cómodo que es?» Ignacio vaciló caminando de un lado al otro. Miró a su alrededor, al despacho donde trabajaba Diana, y luego volvió a mirarla como si lo hubiera hipnotizado. «Esta carta ha sido una sorpresa». «¿En serio?» Ella alzó las cejas. «Me ha sorprendido que no hayamos solicitado el divorcio antes. Ahora tenemos que esperar a que se legalice. Me sorprende que no se te ocurriera teniendo una relación nueva y todo eso. ¿Cómo soportó Olga que estuvieras casado? ¿O es que solo le gustan los hombres de otras?» Diana se recostó en su silla mirando a Ignacio. Parecía agotado, abatido, pero quizás siempre había sido así, solo que Diana nunca se había fijado en los defectos de las personas a las que amaba. Ni siquiera se había fijado en Ignacio, su esposo. Ignacio hizo una mueca y se sentó en la silla frente a Diana. Cogió la estatuilla que Diana había comprado en el crucero cuando había hecho escala en el puerto.
Le dio una vuelta y la volvió a colocar en su sitio. Solo entonces confesó: las cosas no van bien con Olga. Mi negocio ha empezado a tener problemas, ya sabes, por eso estoy aquí. ¿Cómo vamos a dividir la propiedad? Es que yo esperaba hipotecar el piso y... Diana sintió una oleada de náuseas al darse cuenta del significado oculto de sus palabras. «Espera, Ignacio». Le detuvo extendiendo la mano con la palma hacia adelante, como para indicarle que se detuviera. ¿Quieres decir que estabas esperando a que me muriera y te dejara todo nuestro piso? ¿Es eso lo que quieres decir? Ignacio se avergonzó al principio. Luego recordó que, después de todo, era un hombre y se enderezó. No tiene sentido, Diana. Háblame de tus planes, preguntó ella de repente, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en los dedos cruzados. Me ha picado la curiosidad. ¿Piensas vender el piso e invertir el dinero en el negocio? ¿O vivir en él con tu secretaria, que no es más que tu novia? Eso no es gracioso, espetó Ignacio alzando la voz. No tienes ni idea de lo que estoy pasando ahora mismo. Invertí en el negocio equivocado, ¿sabes? Hice caso a ese tonto con la esperanza de obtener beneficios. Ahora tengo muchas deudas y muchos problemas con Hacienda. Si no pago mis deudas puede que incluso me demanden. Olga, por otro lado, se escapó con un imbécil cuando Hacienda llamó a nuestra puerta con acusaciones. Estoy en una especie de agujero. ¿Tienes idea de lo duro que es esto para mí? A Diana Molina, que esperaba ser Suárez lo antes posible, no le cambió la cara. Las acusaciones y exclamaciones de Ignacio no la conmovieron. Incluso le sorprendió su reacción. Resultaba que Eduardo había ocupado todo el espacio de su alma y de su corazón, echando de allí a su exmarido junto con sus pertenencias. No le quedaba ni una pizca de sentimiento por Ignacio. Tampoco sentía compasión, pero Silvia probablemente diría que al hombre simplemente le había superado el karma. Diana suspiró, volviendo a acomodarse en su antigua posición. Vale, de todas maneras me gustaría que no demoraras en firmar los papeles de nuestro divorcio. Esta situación ya se ha prolongado demasiado. Obtendrás la mitad de los bienes adquiridos. Por cierto, según recuerdo, el negocio durante el matrimonio también se divide por la mitigación. Sin embargo, no quiero tus deudas, así que puedes quedarte con tu propia compañía. Considera esto como un gesto de buena voluntad de mi parte», dijo la chica en tono de negocios, como si estuviera haciendo un trato con un cliente. «Pero el departamento me fue heredado por mis padres. No es una propiedad adquirida en conjunto, así que no cuentes con ella, ¿de acuerdo? Ya es hora de que te hagas cargo de tus problemas. Te he estado aguantando demasiado tiempo». Ignacio negó con la cabeza, inclinándose hacia adelante. ¿Hablas en serio, Diana? Dime, ¿para qué necesitas ese piso? No tienes a nadie más que a mí. Hemos pasado muchas cosas juntos. Bueno, ¿quieres? Su mirada recorrió su rostro nerviosa y rápidamente. ¿Quieres que vuelva contigo? Te cortejaré, te llevaré en mis brazos. ¿Sabes? Con Olga me di cuenta de lo mucho que te quería. Cometí un error. Esta vez la sensación de náusea en la garganta de Diana se hizo aún más clara. Sus ojos se entrecerraron. Su mirada se volvió severa. «Desgraciadamente tengo malas noticias para ti, Ignacio», dijo la muchacha con brusquedad. «Viviré. No sé cuánto tiempo. Tal vez 1 año, quizá 10, o quizá viva 100 años. ¿Qué?», se preguntó Ignacio. «Pero dijiste...» Diana se crispó el hombro, frunciendo el ceño con irritación. «El doctor era un estafador. Es una larga historia y no quiero volver a contarla». «Pero espera, entonces podremos recuperarlo todo, ¿no?». Ignacio se animó de repente. «Tú y yo juntos, como en los viejos tiempos, siempre encontrabas la manera de solucionar cualquier problema. Diana, te lo agradecía mucho». «Eso es imposible». Diana negó con la cabeza. «Mi prometido se opondría». ¿Tú qué?», volvió a preguntar Ignacio, echándose hacia atrás como si le hubieran escupido. Diana giró el marco de las fotos hacia él. Allí, en una foto brillante, había una imagen de Eduardo y Diana. Estaban de pie en la cubierta de la proa de un crucero. A lo lejos el océano brillaba plateado. También había ballenas. «Por eso te pido que te des prisa», explicó Diana con calma. «Queremos casarnos. Para ser sincera, había olvidado que seguía casada. Solo me acordé cuando Eduardo me pidió que me casara con él». «Espera, tienes que estar bromeando».
Ignacio sacudió la cabeza. ¿Te estás burlando de mí? Por cierto, ¿dónde fue tomada esa foto? ¿Y dónde encontraste a Eduardo? ¿No se llamaba así tu nuevo jefe? Diana sonrió ampliamente asintiendo. Qué bien que recuerdes algo de lo que te he contado. Sí, él es Eduardo Suárez. No lo encontré en el trabajo, pero esa es otra larga historia no apta para tus oídos. La cara de Ignacio se puso roja, del color de un tomate maduro. ¿Tienes una aventura con tu jefe? Se puso en pie de un salto enfadado. Diana se rió sorprendida. ¿Lo dice el hombre que me dejó por su secretaria? Volvió a preguntar como si no pudiera creer que Ignacio hubiera sacado ese tema. ¡Tú acabas de mentirme!, gritó Ignacio aún más fuerte. Dijiste que estabas enferma, que solo te quedaba un año. Pues siento haberte decepcionado, Ignacio. La chica agitó los brazos. No lo hice a propósito. Ignacio, por su parte, se estremeció con la noticia. Miró la foto de una feliz pareja de enamorados con brillantes chalecos salvavidas y luego el rostro igualmente feliz de su mujer, de la que aún no había conseguido divorciarse. Era demasiado hermosa en aquel momento. También había una especie de poder, una confianza en sí misma procedente de Diana que él no había notado antes. Todo esto le enfurecía, y enfurecía terriblemente. Diana continuó como si nada mirando el reloj. Mira, has venido a mi trabajo, estás perdiendo el tiempo con charlas inútiles. De todas formas, habrá divorcio. Si quieres un escándalo, hagámoslo. No estoy segura de que puedas soportar otro pleito con Hacienda ya pisándote los talones. Sobre el piso que querías, no lo quiero. No vivo allí ahora, pero no lo vas a conseguir, Ignacio. No soy un caso de caridad. Ignacio apretó los dientes y se inclinó hacia adelante apoyando las palmas de las manos en el escritorio del director de Relaciones Públicas. ¿Te han salido dientes este año o qué? ¿Te has vuelto una zorra como tu arrogante novio? Diana dudó un segundo y luego se levantó de su asiento. Miró con altanería al hombre al que parecía haber amado en su vida pasada. Siempre he tenido estos dientes afilados, solo que, a diferencia de ti, no los hundía en las gargantas de la gente cercana a mí. Luché de tu lado. Siempre estuve de tu lado, Ignacio. No pudiste apreciar mi lealtad, me diste la espalda en un momento terrible, huiste con el rabo entre las piernas, saltando a la primera cama que encontraste, así que ahora, ¿qué te atreves a venir a mi vida a reclamar nada? ¡Eres patético y despreciable! ¡Lárgate! Ignacio se crispó como si Diana le hubiera dado una bofetada. La cara le ardía, creía que iba a explotar como una sandía madura. Sin decir nada más, Ignacio se dio la vuelta para marcharse. En ese momento se abrió la puerta y Eduardo Suárez, el jefe de la agencia Miracle, apareció en el umbral con un traje de negocios. Lanzó una mirada de sorpresa a su empleada y su invitado, pero rápidamente reconoció su rostro, aunque ahora estaba retorcido por la ira. «Ignacio, ¿verdad?», preguntó el hombre tratando de ocultar el desprecio que sentía por él. «Lo siento, no le daré la mano. Prejuicios personales. ¿Ha venido a firmar los papeles del divorcio?». Ignacio lanzó a Eduardo una rápida mirada de enfado. «El mismo prometido, pues enhorabuena. Felicidades para siempre los dos. Dime qué se siente ligar con la mujer de otro hombre», preguntó sarcásticamente con veneno en la voz. «No tengo ni idea», respondió Eduardo con calma. «Nunca he tenido una aventura con la mujer de otro hombre. Cuando conocí a Diana estaba soltera. Dicen que un imbécil la dejó cuando se enteró de que estaba enferma. Hay gente muy moralista, ¿no?». Eduardo guiñó un ojo al pálido Ignacio, pero al cabo de un momento la artificiosa alegría y tranquilidad se desvanecieron del rostro de Suárez. «Ahora te aconsejo que te vayas antes de que se me acabe la paciencia. Créeme, me estoy esforzando mucho por no echarte». Ignacio intuyó por la piel que el hombre no bromeaba. Retrocedió en silencio, saliendo del lado del despacho. Diana se acercó a su hombre, rodeándole la cintura con los brazos. «Lo siento, no sabía que se le ocurriría venir aquí», dijo tímidamente. «Qué tipo más desagradable. ¿Cómo has podido vivir con él? Me pican las manos de pegarle». «No te ensucies las manos con él», dijo Diana negando con la cabeza mientras se acurrucaba junto al hombre. Él le besó la frente y le rodeó la cintura con el brazo. «Por cierto, ¿para qué vine?
Recibí una respuesta de la marca de joyería. Quieren hacer un contrato rentable contigo. Eres muy inteligente. Elogió a Diana. Tuve suerte contigo en todos los sentidos. Me alegro de haber tirado tu solicitud de renuncia. Diana sonrió ampliamente mirando a su futuro marido, al que amaba con todo su corazón y además sabía que era mutuo. Durante el último año se había dado cuenta de otra cosa importante. Al cabo de un tiempo podría resultar que la racha de vida que había parecido negra era en realidad una pista de aterrizaje. Pues Diana había despegado de verdad y no iba a detenerse ni un minuto en un gran torrente de felicidad.